Emprendedores RCN. Porque nuestra empresa es Colombia. Bienvenidos, es un placer acompañarlos en una nueva edición de los Emprendedores RCN, este espacio que les traemos cada fin de semana con las historias de emprendimiento de nuestro país. Historias como esta, de una compañía con mucha tradición, hecha a pulso, 100% del Valle del Cauca, llamada Harinera del Valle, que seguramente muchos de nosotros hemos tenido sus productos en nuestras mesas. Su gerente es el doctor Juan Carlos Henao. Doctor Henao, gracias por acompañarnos. Qué gusto saludarlo en esta historia que les traemos de Emprendedores RCN. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes y poder contar la historia de Harinera del Valle, pues que no porque trabaje aquí, pero siempre he considerado que es una historia muy bonita y muy inclusive de contarle a los emprendedores de este país. Empezó en un momento del país donde hacer emprendimiento quizás era imposible y hacer industria lo era aún más. ¿Cómo empieza? ¿Cómo son los orígenes de Harinera del Valle? El origen de Harinera se remonta por allá a los años 1945, 47, en cabeza de don Arcesio Paz Paz. Él fue un campesino de Pasto de Nariño que desde muy pequeño sé que empezó a trabajar y empezar a buscar su sustento, y en algún momento tuvo unos carros de transporte, después se asoció con una persona y tuvo un primer molino en la ciudad de Pasto. Después, con el tiempo, por alguna situación particular, le tocó trasladarse hacia el valle, y aquí ya montó, donde fue después del molino de Pasto, montó lo que es hoy en día Harinera del Valle, con un primer molino aquí cerquita donde hoy en día tenemos nuestras instalaciones. Siempre con esa visión pues de progreso, de tener industria y de tener empresa. Es una historia muy, pues para mí muy chévere, pues porque es como empiezan que muchas de todas las empresas es alguien que se le ocurrió montar un negocio y pensar en grande. Bueno, pero ahí me imagino, don Arcesio, empieza a funcionar su molino, a trabajar con su molino, pero era una etapa incipiente, ¿no? ¿Esa harina quién se la vendía? No, ellos, el tema era primero conseguir la materia prima, que es, pues, es el trigo. El trigo no se produce en Colombia. Y yo digo que le tocó hacer de todo. Pues primero era montar su fábrica y segundo hacer el proceso de venta. Pues como todas las empresas, empieza uno pequeñito y tiene que empezar a tener visión y visión comercial y tener una mística de cómo hacer las cosas hacia el interior en las empresas. Y vuelvo y digo, ahí tiene uno siempre que pensar en grande, hacia adelante, en que tiene que mejorar, crecer, progresar y tener ese empuje pues que se necesita pues para poder lograr hacer industria o empresa en cualquier país, pues, pero especialmente Colombia también. Bueno, pero en ese momento esos insumos, me imagino, no eran fáciles de conseguir. El trigo, traerlo importado, venía ¿qué? De Estados Unidos, en su mayoría. Sí, en sus primeras épocas era de Estados Unidos. Inclusive, pues si nos acordamos, eran probablemente productos que tenían que pedirse licencia previa para después poder y conseguir los cupos y poder tener la capacidad pues de importación. De hecho, creo que inicialmente el trigo lo traía el gobierno a través de, si no estoy mal, del IDEMA, sí. Y uno le compraba los cupos al gobierno y el gobierno le vendía a uno el trigo. Eso es como el proceso del inicio en la época pues de que la economía era más cerrada y más controlada, ¿no? Yo supongo que ahí don Arcesio entonces empieza localmente a vender sus productos para Cali, para algunos municipios del Valle del Cauca, ¿es así? Sí, de hecho hoy en día inclusive nuestras instalaciones fabriles están prácticamente concentradas todas aquí en la zona del Valle. Y desde aquí pues empezó a hacer la venta local y ahí empezó un proceso de crecimiento. El producto inicial pues de la compañía, pues su nombre lo dice, Harinera del Valle, era la harina Haz de Oros, que esa nació pues cuando ya él se traslada a la ciudad de Cali, por allá por los lados del 56, y empieza la comercialización de la harina con la marca, que para mí es la marca más conocida hoy en día en el país, que es la harina de trigo Haz de Oros. Rinde, que da gusto, como dice el eslogan. Sí, ese se quedó en el imaginario colectivo y todos tenemos muy presente, hay una recordación muy importante de esa marca. Y empieza ahí ese trasegar, ¿cierto?, de don Arcesio, y cómo empieza la expansión del negocio, ya con una marca que empieza a posicionarse como era harina de trigo Haz de Oros. Después de varios años, con el tiempo él logra la vinculación de uno de sus hijos, que es don Carlos Arcesio Paz, que estuvo al frente de la compañía durante
o vinculado a la compañía por alrededor de 40 años, hasta más o menos el 2013, 2014. Pero viene en un proceso, precisamente como lo decía, de crecimiento. El primer molino que quedaba aquí en la carrera primera, pues tenía ese molino vendiendo la harina. Después se empezó a pensar en crear otra serie de productos derivados del trigo. Entonces ellos empiezan a pensar en la pasta, ahí empiezan a pensar en pasta, montan su primera línea de pasta, y después con el tiempo empezó un proceso de crecimiento inicialmente vía adquisiciones. En el proceso pues se fueron adquiriendo molinos en Duitama, molinos en Barranquilla, molinos en Palmira, y fue un proceso de crecimiento vía adquisiciones. En algún momento se adquirió, inclusive donde estamos hoy en día, que teníamos pastas. Entonces fue un proceso, como digo, de crecimiento con adquisiciones de compañías. Eso nos llevó a tener presencia a nivel nacional, y en paralelo se fueron creando algunas marcas por cuenta de ellos. Hoy en día tenemos marcas muy reconocidas como Consazoni, tenemos marcas como Canola Life, que son adicionales a las de Premier, que son aceites, y está pues Haz de Oros con todos los derivados que tiene, pues que es la harina de trigo familiar y todas las premezclas. Entonces fue, como digo, un proceso de crecimiento basado en la gente, basado en ser siempre, tener procesos muy cuidadosos, la calidad, el servicio, y yo creo que eso fue lo que fue ayudando en el tiempo a que llegáramos a ser lo que somos hoy en día. Doctor Henao, ¿empiezan entonces a comprar esas harineras locales y producían marcas locales o todas eran con presencia nacional? No, digamos que hoy en día ese fue un proceso, como digo, se fueron comprando molinos, pero la marca que siempre fue sobresaliendo fue Haz de Oros, y esa fue la que se fue haciendo la penetración a nivel nacional. Se tenían otras marcas, pero siempre terminó sobresaliendo Haz de Oros por encima de las otras marcas que tenían de harinas. Y hoy en día, como lo digo, pues es una de las marcas más reconocidas. Bueno, y me dice usted, empieza también la producción de pastas como Consazoni, que esta es una pasta también reconocida, pero está dentro de una línea premium, ¿no? Es correcto. Nosotros tenemos, pues en el proceso se tiene la marca premium, que es Consazoni, una pasta 100% trigo duro. Hoy en día es la líder del mercado, tenemos más del 50% de participación de mercado. Tenemos pasta La Muñeca, muy reconocida también por su historia, tradición y vinculación con el deporte, pues que está dentro de nuestro ADN, pues de tener una vida saludable, de tener elementos de vida como el deporte, adicional a una buena nutrición, y tenemos marcas como Sanremo y Pugliese también, que son marcas de pastas nuestras. Tenemos hoy en día también una serie de productos como Doña Arepa, que es harina precocida de maíz, también la tenemos. Tenemos productos como Mamaía, que es el brownie, no sé si lo ha probado. Sí. Entonces, pues la verdad hemos seguido con un desarrollo de productos en el tiempo, buscando siempre llegar a todas las casas de la Colombia, a las madres, a las familias, y poder alimentarlos a los colombianos. En el caso de las pastas, usted me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo debería uno escoger una buena pasta, doctor Henao? ¿Cómo deberíamos escoger una buena pasta? Sí, porque hay muchas marcas muy baratas, otras de altísima calidad. No, yo digo que todas las pastas son buenas, el origen es del derivado, son del trigo, pero en los procesos sí se empiezan a ver diferencias. La mejor pasta que puede comer uno es una pasta que sea de trigo 100% duro. Es una pasta de muy buena calidad por su contextura, en su proceso de cocción, y esa para mí es la pasta que uno debería comprar. Y esa es la que yo recomendaría. Obviamente, como es por ser premium, pues tiene un valor más elevado, pues, pero pues para eso está una pasta como Pasta La Muñeca, que es una excelente pasta también. Bueno, doctor Henao, hablábamos de diferentes líneas de pasta y cómo escogerla, pero ahora hay alternativa de toda naturaleza, ahora sin gluten, con sabores. Esa oferta que hay en esas líneas, ¿sí son realmente light? ¿Son una oferta para el consumidor o que está buscando un bienestar o comer mucho mejor? Digamos que para la persona que es celíaca, obviamente son opciones. No hay nada que hacer, porque la persona que no tolera el trigo, pues, o el gluten, pues tiene que buscar alternativas, y una forma de tener una pasta, pues son las que se ofrecen hoy en día, pues que son de arroz o de maíz,
o de alguno de los otros granos, pues hay hasta pastas de lentejas y entonces pues son opciones. Lo que pasa es que no dejemos de olvidarnos que el cuerpo humano necesita carbohidratos y necesita energía, y el trigo es una fuente de esa energía o esos carbohidratos que el cuerpo necesita. Por eso la importancia pues en una dieta balanceada hay que tener carbohidratos, hay que tener energía. De ahí el nexo de las pastas con el deporte, que no es un nexo exclusivo de Harinera, pero nosotros sí hemos tenido esa idea de promover el deporte vía el consumo de pasta, o que la pasta nos da energía para hacer deporte y todas las actividades diarias que necesitamos en nuestros días. Oiga, doctor Henao, pero entiendo que también la década de los 90 fue de mucho crecimiento. Se incorporan otras líneas, comienza también una producción a gran escala. ¿Qué es lo que sucede ahí que ustedes terminan aterrizando en Bogotá? Es lo que te decía al principio, que fue el proceso de crecimiento, y los crecimientos pues tienen dos formas: de hacerlo orgánicamente, o sea, construyendo la planta, hacer todo un proceso que se demora un poquito más, o adquiriendo compañías en el proceso. En ese orden de ideas se adquirió en su momento un molino en Bogotá, y con ese molino en Bogotá pues llegamos a Bogotá, obviamente. Como te decía, en la historia apareció Duitama, apareció Barranquilla, apareció Pasto, apareció en el Valle, se adquirieron varios molinos, pues no solo el nuestro, sino donde estamos hoy en día, como te digo, que era Pasta en la Muñeca, y ellos tenían otras marcas de harina. Apareció el molino que tenemos hoy en día en Palmira, Roncabal, que también se adquirió hace varios años. Y ya sobre eso se siguió construyendo, actualizando maquinaria, haciendo ampliaciones, y de ahí fuimos creciendo. En el 2000 también, más o menos en el 2000 se hizo la planta de Villarrica de pastas, y prácticamente duplicamos la capacidad de producción de pasta en su momento. O sea, y de ahí para adelante siguieron habiendo pues, otras adquisiciones. De ahí apareció Mamaía, por ejemplo, después en el tiempo. ¿Por qué tener varias marcas de harina? Porque entiendo que ustedes tienen pues harina Haz de Oros, que es la reconocida, pero hay una línea que se llama la Americana, otra también Trigo Bola de Nieve. ¿Por qué tener varias líneas? No, la verdad hoy en día nosotros prácticamente estamos manejando Haz de Oros, y sí tenemos la Americana, que digamos que son mercados diferentes. Esas son estrategias de mercadeo, en esencia. Pero nuestro volumen principal está en Haz de Oros. Esa es nuestra marca líder, es nuestra marca insignia en el tema de las harinas. Y con esa es que realmente hoy en día tenemos presencia a nivel nacional, tanto en el mercado industrial como en el mercado del consumo de hogar. ¿Cómo se toma la decisión, doctor Henao, de introducir nuevos productos? De decir, oiga, vamos a pasar de la harina a la pasta, luego vamos a hacer salsas, vamos a producir lo último que son los brownies. ¿Cómo se da esa definición? Yo creo que la definición es estratégica. En el largo plazo, como por eso decía, nosotros tenemos la gran mayoría de la línea de productos son derivados del trigo. Entonces, pues cuando uno tiene una molienda y produce harina, y con la harina se hacen brownies, o con la harina se pueden hacer pastas, o con la harina se pueden hacer pancakes, o se pueden hacer cualquier otra serie de productos, pues uno va moviendo la cadena hacia adelante para generar valor agregado. Y como tenemos redes de distribución, pues qué mejor que llevarle el producto prácticamente listo a las amas de casa o a las familias colombianas, y facilitarle la vida a las familias. Por eso aparece el tema de las premezclas. No las hemos nombrado, pero tenemos premezclas para hacer galletas, para hacer brownies, para hacer pancakes, para hacer hoy en día pan de bono, para hacer almojábanas. Entonces, todo es un tema de facilitarle la vida a los colombianos con productos de muy buena calidad. Y aparece el brownie listo. Tenemos premezcla para hacer brownie para que quiera hacerle alguna modificación y quiera introducirle a su receta algún elemento diferente, pues, pero nosotros hacemos nuestros brownies, pues, ya listos, que solo es, vaya a la despensa, abre y cómagelo. Sí. Oye, entiendo eso, pero ¿cómo pasa uno de producir harina a convertirse en fabricante de aceites, a introducir salsas que parecieran no pertenecer a la misma línea? ¿Ah? No, todos están dentro de la lista de alimentos, porque digamos que somos una empresa de alimentos y todos entran dentro de esa sombrilla. Y muchos de los productos, para no decirle todos, están correlacionados. Y si yo tengo harina y estoy vendiendo harina para hacer pan, y para hacer el pan se necesita la margarina, pues, o aceites, pues
ahí está la correlación. Entonces, pues tengo la oportunidad de hacer la venta de 2 productos en una visita. Entonces, ahí empieza a haber esa conexión. Entonces, si tenemos las salsas para pastas, pues si yo vendo pastas, ¿por qué mejor no tratar de llevarle, llamémoslo, el producto completo a la ama de casa, que tenga su pasta y tenga sus salsas ya prácticamente listas para simplemente tener una comida en media hora, 20 minutos, tener una comida lista? Por eso son todas, empiezan a estar correlacionadas partiendo de una sombrilla grande que es alimentos. ¿Cuál ha sido el momento, digamos, más difícil? Porque hemos hablado de un crecimiento exponencial muy importante en las últimas décadas, pero supongo que los desafíos son enormes día a día, pero un momento clave que haya atravesado la compañía y que la haya puesto en una dificultad seria. Yo no sé si sería una dificultad seria per se, pero digamos que me voy a retomar a los últimos 5 años. Cuando yo llego a la gerencia de la compañía, a mí me recibe el COVID a los 2 meses. Ajá. Eso fue una situación compleja porque yo creo que nadie en el mundo estaba preparado para manejar una pandemia. No sabíamos qué iba a hacer, no sabíamos qué nos iba a pasar y entramos en unos sustos que teníamos que manejar. Ese fue uno. Y yo digo, y después me tocó el famoso paro nacional, el estallido social, donde tuvimos las plantas bloqueadas y siempre teníamos que estar pensando en nuestros trabajadores y colaboradores, es cómo poder seguir produciendo de una forma segura y protegiéndolos a ellos en ese proceso. Esos fueron eventos nacionales. Después nos tocó al año siguiente inició la guerra entre Rusia y Ucrania, y eso desestabilizó el precio de los commodities a nivel mundial. O sea, siempre han habido, y a nivel local, pues cuando han habido los paros de transporte, pues son temas puntuales, pero digamos que estos últimos 3 han sido bastante retadores, y digamos que son en la historia, pues probablemente los procesos de crecimiento y las adquisiciones son retos grandes, pero eso están encaminados a crecer y digamos que uno los puede seguir adelante, pero los intempestivos o imprevistos como estos se acaba de nombrar son bien complejos, y ahí es donde uno tiene que estar preparado para utilizar todo su conocimiento de todo el equipo, trabajo en equipo, porque hay que poner a pensar a todo el mundo, y ahí es donde el equipo de colaboradores es que es clave. Estar bien rodeado siempre le servirá a uno. Oye, pero también me imagino que los desafíos de una industria de esta tiene que ver mucho con permisos sanitarios, dificultades arancelarias, comercio, porque entiendo que los productos de Harinera del Valle no solamente se consumen en el país, sino que ustedes también están exportando, ¿es así? Nosotros exportamos, no es de la producción no es nuestra gran proporción. El producto estrella de exportación de nosotros es Doña Arepa. En los procesos de fabricación, claramente están los retos de cumplir con todos los estándares de calidad que se exigen hoy en día. Pero digamos que eso está en nuestro ADN, pues nosotros siempre vivimos pensando en cómo no solo cumplir, sino sobrepasar las exigencias normativas que puede tener el país, siempre buscando tener las certificaciones necesarias para poder operar. Todas nuestras plantas están en unos estándares muy altos. Tenemos plantas certificadas FSC 22000, que es la certificación más alta para alimentos, que esa la utilizamos mucho para temas de exportación. Tenemos koshers, tenemos pastas clasificadas, oro por Mont Selection. Eso es un estudio, pues un análisis que nos hacen en Italia las pastas. Pero digamos que fuera de los retos que hablábamos ahorita, operacionales, llamémoslo así, están los retos de los cumplimientos de las normatividades. Pero siempre estamos preparados para eso, siempre estamos capacitando a nuestra gente, siempre estamos, como digo, buscando cumplir con absolutamente todos los requisitos y exigencias, tanto nacionales como del exterior. Uno, en la medida que se montan todas estas certificaciones, prácticamente puede entrar a cualquier país del mundo. ¿Cuántas personas trabajan en Harinera del Valle? Directamente en Harinera somos alrededor de 1.500 personas. ¿En todo el país? Esas son las que, de esas el 90% son contratos directos, los otros son transitoriamente vía temporales, pero pues digamos que la masa que mueve Harinera es mucho más alta, pues porque nosotros necesitamos, o sea, la generación de empleo alrededor de la compañía es bastante más alta, porque tenemos transporte de mercancía, que es bastante alto, tenemos el tema de mercaderistas, impulsadoras, o sea, podríamos estar diciendo que generamos alrededor de 2.500 empleos.
Oiga, pero, contando los indirectos. claro. Doctor Henao, ¿y por qué la familia de don Arcesio decidió hacerse a un lado y entregar la gerencia de la compañía a otra cabeza, como la suya? Yo diría que es un tema de un proceso que se va dando en las grandes empresas. Esta es una organización bastante grande, con una facturación bastante alta, y yo creo que dentro de los objetivos está la profesionalización de las empresas de tal forma de que se va buscando el largo plazo. No es que no puedan ingresar personas de la familia eventualmente a la administración, pero digamos que lo quieren manejar ya desde una perspectiva más estratégica y como lo digo, es profesionalizando la compañía. Ellos, pues la compañía tiene ya hoy en día 78 años, digamos que estuvieron directamente vinculados, aunque ellos no se han salido de las juntas directivas, hasta digamos que hace más o menos 15 años. Entonces, pues han estado directamente involucrados en la compañía. Y en la toma de decisiones, siendo una empresa familiar, ¿cómo se dirimen las diferencias? Las naturales frente a la orientación de la compañía, frente al manejo, frente a asuntos administrativos. No, funciona, hoy en día el gobierno corporativo obviamente está la administración interna, pues, está el gerente, en este caso, pues soy yo, están todo mi equipo directivo, está en la junta directiva. En la junta directiva se toman decisiones de trascendencia y eventualmente pues los lleva a la asamblea lo que haya que llevar a la asamblea, pero pues el gobierno corporativo está totalmente estructurado, o sea, funciona bien, las reuniones de junta directiva son recurrentes, se hacen todos los meses, entonces funcionamos como cualquier empresa, la verdad. ¿Cuál es el futuro de Harinera del Valle? Seguir creciendo, seguir buscando progreso, seguir lanzando productos, seguir progresando en el exterior. Yo creo que ese tiene que ser una meta para los próximos 5 años, tener mucha más presencia internacional. Y seguro que lo van a hacer. Es una empresa muy importante con una tradición a cuestas, décadas de historia, con líneas muy importantes que se derivan de los productos de la harina, como es la historia de Harinera del Valle, y Juan Carlos Henao, que es su gerente general y quien ha estado en comunicación con nosotros en esos emprendedores RCN. Gracias, señor Henao, por haber compartido la historia y que sigan creciendo y que sigan haciendo realidad muchos sueños y aportando al desarrollo del país. No, muchas gracias a usted para poder darnos esta oportunidad de contar esta historia que, como digo, es importante que se conozca y los que están pensando en emprendimiento, pues ojalá lo hagan porque yo creo que es muy bonito y muy chévere uno poder contar estas historias y que haya gente creando empresas nuevas. Muchísimas gracias a ustedes, gracias también por estar en la sintonía de estos emprendedores RCN. Sigan aquí en la programación porque esta es RCN Radio, nuestra radio. Emprendedores RCN Con Alejandro Villegas.